Los maestros siempre hemos vivido y padecido la crisis del sistema educativo. Durante todo ese tiempo siempre hemos hablado, la educación está en crisis. Y esta crisis se profundizó a partir precisamente de la implementación del modelo económico neoliberal. Porque con la implementación del modelo económico neoliberal que le tocó a Miguel de la Madrid, pero que quien hizo las reformas estructurales, la primera oleada de reformas estructurales fue Carlos Salinas de Gortari, fue precisamente una de las primicias de lo que es el neoliberalismo. Dejar que el Estado asuma su responsabilidad frente a los servicios, en este caso, frente a los servicios educativos. La primera reforma educativa neoliberal fue la que hizo Salinas de Gortari, en donde deja de ser responsable el Estado de la educación superior. Y a partir de ese momento, el presupuesto para educación se estanca. Se dejan de crear escuelas, se dejan de crear universidades, se dejan de crear nuevas plazas o plazas de nueva creación, como se les dice en el magisterio, con la finalidad de que este sistema educativo tenga mayor cobertura a nivel nacional. Se saturan los grupos, maestros con grupos hasta de 50 o más alumnos, precisamente porque no hay creación de plazas y demás. Todo esto con esa intencionalidad de ya no apostarle, ni aportar, ni invertir en educación. ¿Por qué? Porque el propósito fundamental neoliberal es cederle la educación a la iniciativa privada. Cederle la educación a la iniciativa privada, y esto desde Salinas se venía viendo, y si bien es cierto que la intención es la privatización, lo que en los hechos se fue haciendo es dejar de invertir bajo la lógica esta de que vamos a hacer que entre en crisis la educación para responsabilizar a los maestros, para responsabilizar a los que están ahí directamente. Y le vamos a dar todas las facilidades a la iniciativa privada para que ellos empiecen a abrir escuelas de todos los niveles y a nivel superior. Les quiero poner un ejemplo de lo que sucedió aquí en Jalapa, Veracruz. Hace más de 30 años solamente existía la Universidad Veracruzana. Era una universidad pública. Desde hace 33 años, 32, 33 años, empezó a darse facilidades a la iniciativa privada para que empezara a abrir universidades privadas. Hoy en Jalapa hay decenas de universidades privadas. ¿Por qué? Y la Universidad Veracruzana no creció. La matrícula en la Universidad Veracruzana siguió igual y no se crearon nuevas plazas ni creció la Universidad Veracruzana en ese tiempo. Lo mismo pasa con las escuelas de educación básica, primarias y secundarias. La escuela secundaria de la que yo soy director fue la última secundaria general que se creó. Hace más de 30 años, es la secundaria general número 7 aquí en Jalapa. Fue la última. Ya no se crearon escuelas, pero sí se dieron facilidades a la iniciativa privada para que abriera escuelas privadas de todos los niveles. Entonces, se deja de invertir y cuando ya no hay esas facilidades, no se invierte lo que la UNESCO y la ONU recomiendan que se debe de aportar del presupuesto federal para la educación. Entonces empieza a haber también una grave crisis en construcción de escuelas, de aulas, de todos los servicios educativos y demás. Pero entonces, perversamente, el sistema a quien responsabilizó fue a los maestros. Nos echó la culpa y nos responsabilizó a nosotros. Con toda una campaña de medios, ¿sí? Los medios masivos, las principales televisoras, Mexicanos Primero y todos ellos empezaron una ofensiva hacia el magisterio diciendo que nosotros éramos los responsables. Y justifican una reforma eminentemente punitiva en contra del maestro. La pretensión de la reforma de Peña Nieto, que es la segunda oleada de reformas estructurales, les hablaba yo de la primera oleada de reformas estructurales con Salinas de Gortari, la segunda se da precisamente con Peña Nieto, esa segunda oleada de reformas estructurales, y en ella viene lo de la educación, con la pretensión
de privatizar la educación, de lo que no se pudo haber hecho, y responsabilizar a los maestros. Fíjense bien, Emilio Chafuel lo dijo claramente, tenemos la pretensión de correr a 700,000 maestros, despedir a los 700,000 maestros para cederle a la iniciativa privada todo el sistema educativo y el Estado de dejar de ser responsable de toda la educación. El primer gran reto que tiene hoy la educación en la cuarta transformación es acabar con cualquier indicio de ese proyecto neoliberal en educación. ¿Por qué? Porque el primer gran logro que hemos tenido los maestros con este nuevo gobierno y con la cuarta transformación es haber derogado esa reforma educativa que se conoce o se hacía llamar como reforma educativa, la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto, que no era nada más que profundizar esas reformas estructurales hacia la educación para dejar que el Estado ya no se hiciera responsable de la educación y cedérselo todo a la iniciativa privada. Viene una campaña muy profunda contra los maestros, muy intensa. Por eso yo considero que el primer gran logro en materia educativa de este nuevo gobierno de la 4T fue haber derogado esa reforma. Y dos, y hoy lo estamos viviendo, en este día de pandemia, en estos días de educación a distancia, en este día que estamos trabajando los maestros a distancia, el segundo gran logro es haber hecho que la sociedad reconociera el papel fundamental de nosotros los maestros en esta sociedad. O sea, se está reivindicando el papel y la función de los maestros en este momento. Cosa que si antes nos culpaban, antes decían que nosotros éramos responsables de esa grave crisis, hoy el sistema, la sociedad en su conjunto, padres de familia y todo, nos están reconociendo a los maestros esa función fundamental que tenemos en el proceso de enseñanza educativa. Entonces, ahí es donde está. El reto es acabar con cualquier indicio de ese modelo neoliberal que se quiso aplicar a la educación. Estamos en un proceso de construcción de una nueva escuela, de la nueva escuela mexicana, está en proceso de construcción con la 4T, y aquí es donde se inserta el nuevo nombramiento de la maestra Delfina Gómez. Vaya que cerró con broche de oro. Mi querido Antonio Tolini, quiero empezar contigo. ¿Cuál es el reto que tiene hoy Delfina Gómez? Me queda claro por qué molesta mucho el nombramiento de la maestra Delfina como la ahora titular de la SEP. Pero ¿cuál es este reto? ¿Cuál es esa transformación que ahora le tocará a la maestra Delfina Gómez cumplir? Bueno, yo creo que lo principal que tiene Delfina es romper la lógica mercantilista sobre lo que se entendió como un servicio privado durante tanto tiempo y que en realidad es un derecho. Derecho, en la cuarta transformación se está buscando garantizar de manera general, universal, incluso con varias cosas. Las universidades Benito Juárez e incluso también la eliminación o la propuesta de buscar eliminar los exámenes de admisión en distintas universidades, también incrementar el presupuesto para que no solamente existan plazas, sino también infraestructura y capacidad. Pero bueno, Delfina Gómez, que además es muy curioso porque es maestra del sindicato, tiene 2 maestrías del Tecnológico de Monterrey, es una persona preparada, especialista en materias de pedagogía, es una mujer que además fue candidata al gobierno del Estado de México y logró el mejor resultado que ha logrado un partido de oposición en este enclave priista del Estado de México. Creo que lo que sucede con Delfina además es bien interesante porque viene de ocupar una posición que antes ostentaba Esteban Moctezuma, señalado por haber participado dentro de los sexenios salinistas, por tener obviamente una relación con Grupo Salinas, hoy ya el embajador de México en Estados Unidos, o bueno, pronto a ser ratificado al menos por el gobierno del país vecino. Pero es bien interesante cómo ahora ya tenemos a un perfil que es diametralmente distinto al que teníamos antes, una mujer maestra de abajo, sindicalizada, que forma parte del gremio y que creo que tendrá que romper esta lógica mercantilista y sobre todo también enfrentarse al tremendo clasismo y a la discriminación que gira alrededor de ella por distintas condiciones, por distintas realidades. Yo creo que Delfina tiene toda la oportunidad y además capacidad para poder lograrlo, romper
estas visiones discriminatorias que operan sobre ella, pero también sobre la educación. Hablaba hace un momento sobre la lógica mercantilista que se habrá de romper con la incorporación de universidades Benito Juárez, la ampliación de la plaza, la ampliación de las capacidades de infraestructura, también la eliminación de los exámenes de admisión, pero también las becas que existen entre los programas sociales, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, que se da para jóvenes que están trabajando, pero también para los que están estudiando en preparatoria. Entender que la educación es una manera de formar criterio e identidad para que la gente pueda entenderse a sí mismo, pero también su lugar en el mundo. Esa idea, ese proyecto, esa visión social que por supuesto entiende, conoce y proyecta en sus acciones del FINA, creo que es lo más importante que la Cuarta Transformación tiene. Y por supuesto creo que poner muy en alto el nombre de un profesor del gremio magisterial y ahora estar en la máxima posición de tutela y de decisión respecto a política educativa, yo creo que es una muy buena señal de la Cuarta Transformación. Mi querida Jazz, ¿hacia dónde va encaminado, mi querida Yasmín Ugalde? ¿Hacia dónde vamos encaminados con estos retos? Bien, ahí se menciona en esta primera cápsula de cuarto grado que lamentablemente se intentó privatizar la educación, se olvidó a la escuela pública y se le ha dado todo el privilegio y todo el impulso a la escuela privada. Así es, Meme. Precisamente lo decía el maestro Abelardo de manera puntual, nos hace un recorrido de manera breve, pues, ¿no? Pero que aquí lo hemos repetido en varias ocasiones en estos espacios. O sea, es decir, primero que nada, como reto, más que un reto que tenga la Cuarta Transformación en términos de educación, es una deuda. Hemos planteado que somos un proyecto que entre las varias deudas que tenemos, lo hemos comentado aquí, así como había que reivindicar la soberanía energética, también regulando esta reforma, había que echar atrás la reforma o la mal llamada reforma educativa. El maestro Abelardo nos hace una muy buena historia de cómo ha venido siendo la privatización, pero aparte lo enmarca precisamente en este nombramiento que recientemente se tuvo en la mañanera, donde si ustedes escuchan o si donde podemos escuchar a detalle el poderoso mensaje que lanza la maestra Delfina, donde ella misma resalta estos compromisos que ya se tienen, ¿no? Ella dice, no vamos a olvidar el abandono de las aulas, no vamos a olvidar el intento de privatización, este acorralamiento que ha habido en el sector educativo para que eso ocurriera, y no se va a olvidar la enorme deuda de reivindicar la imagen de los docentes. Por supuesto que sí, y aquí atraviesa esto que decía Antonio, por supuesto. Enmarcadamente con el nombramiento de Delfina, se ha desatado alrededor de él esto que ya vemos en otros espacios, pero que con ella ha sido particularmente remarcado, el tema de la discriminación, sectarismo, que ya existe ahí latentemente, pero que evidentemente, bueno, del gabinete es quien más ha recibido este tipo de ataques, ¿no?